A lo largo de la historia, los relatos de visiones divinas han cautivado a la humanidad, ofreciendo vislumbres de reinos más allá de nuestra comprensión terrenal. Desde las profundas revelaciones de los profetas hasta los inquietantes sueños de los visionarios, estas experiencias han servido como advertencias, lecciones y, a veces, llamados al arrepentimiento. Una de esas historias proviene de un artista, una persona dotada de la capacidad de crear belleza, a quien Jesús llevó a un viaje inimaginable. No fue un vislumbre de la gloria del cielo sino un descenso a las aterradoras profundidades del infierno. ¿Qué podría significar tal visión? ¿Por qué Cristo elegiría a un artista para ser testigo de lo indescriptible? La historia que estamos a punto de explorar no es solo una historia de miedo y tormento, sino también de esperanza y redención, y nos recuerda las decisiones que tomamos y las consecuencias que siguen. El viaje del artista comenzó en una noche rodeada de misterio y una quietud que parecía antinatural. No fue una noche marcada por tormentas o calamidades, sino más bien una calma inquietante que parecía resonar en el tejido mismo del ser del artista. Mientras el mundo exterior permanecía en silencio, el artista se arrodilló en oración, su corazón anhelaba inspiración, una chispa de creatividad divina para iluminar el lienzo de su alma. Esta no fue una oración casual, sino que nació de un profundo anhelo, una súplica por la conexión con algo más grande, algo eterno. El aire en la habitación se volvió más pesado, como si estuviera cargado de una presencia invisible. El artista hizo una pausa, sintiendo un cambio. No fue el miedo lo que se apoderó de ellos sino una profunda conciencia de que ya no estaban solos. Sin previo aviso, la atmósfera cambió y una luz sobrenatural inundó el espacio. No era duro ni cegador, sino que tenía una pureza que lo iluminaba todo, exponiendo tanto la belleza como las imperfecciones de la habitación y tal vez, de la propia alma del artista. En medio de esta luz radiante había una figura. Al principio, los sentidos mortales del artista apenas podían comprender la vista. Este no era un visitante cualquiera, era Jesús mismo, cuyo rostro emanaba compasión y una autoridad innegable. Sus ojos, aunque gentiles, parecieron atravesar las capas del corazón del artista, dejando al descubierto cada pensamiento, cada intención, cada rincón oculto de su ser. El artista solo pudo arrodillarse, sin aliento por la abrumadora presencia de lo divino. Jesús habló y su voz no se parecía a ningún sonido que el artista hubiera escuchado jamás. Resonó no solo en la habitación sino también en lo más profundo de su alma. Sus palabras tenían peso, un significado que era imposible ignorar. «Ven conmigo», dijo. No hubo ninguna pregunta, ninguna petición de cumplimiento, solo una orden envuelta en amor. El corazón del artista se aceleró, dividido entre el asombro de estar en presencia del Salvador y el temor tácito de lo que podría venir. Sin embargo, el atractivo de la obediencia era irresistible. Mientras las palabras penetraban en el ser del artista, una extraña sensación los envolvió. Fue como si su esencia misma, su alma, comenzara a elevarse, dejando atrás el frágil recipiente de carne. No estaban solos en este viaje, Jesús mismo abrió el camino, su presencia fue un faro de seguridad y guía. El artista miró hacia atrás, vio su cuerpo terrenal inmóvil en oración y sintió una fugaz punzada de incertidumbre. Pero las palabras del Salvador resonaron una vez más en sus corazones, silenciando la duda: venid. El viaje comenzó con una sensación desconocida, como si atravesara capas de realidad.
El artista quedó impresionado al darse cuenta de que las dimensiones que alguna vez creyeron fijas y finitas eran mucho más amplias de lo que jamás habían imaginado. El reino terrenal se desvaneció, reemplazado por una extensión vasta e ilimitada, brillando con verdades invisibles y misterios eternos. Cada paso junto a Jesús parecía tener un propósito, como si cada momento estuviera imbuido de un significado más allá de la comprensión. ¿Qué podría significar esto? ¿Por qué los había elegido el Salvador para un viaje tan extraordinario? La mente del artista se llenaba de preguntas, pero no se atrevía a hablar. Sintieron que las respuestas llegarían a su debido tiempo, desplegándose como las páginas de un texto sagrado. El silencio no estaba vacío sino lleno de anticipación, una pausa sagrada antes de la revelación de algo monumental. Los sentidos del artista se agudizaron, en sintonía con el reino sobrenatural al que habían sido atraídos. Había un peso en el aire, no opresivo pero sí innegable, como si cada molécula estuviera cargada de un propósito divino. Los colores parecían más vívidos, aunque desafiaban las descripciones terrenales. Los sonidos eran más profundos y resonaban no solo en los oídos sino también en el alma misma. El tiempo, tal como lo entendía el artista, parecía irrelevante aquí. Minutos, horas, estos conceptos se disolvieron en presencia de lo eterno. Y aún así, Jesús caminó adelante, con pasos firmes e inquebrantables. Aunque dijo poco, su presencia lo decía todo. Era como si su mismo ser irradiara verdad, consuelo y el poder de la soberanía de Dios. El artista podía sentir el peso de la eternidad en cada paso y sentía que lo estaban preparando para algo profundo, algo que desafiaría el tejido mismo de su comprensión. El propósito del viaje seguía siendo un misterio, pero una cosa estaba clara, no se trataba de una vocación cualquiera. El espíritu del artista se agitó con una mezcla de anticipación y reverencia. ¿Qué nos esperaba? El pensamiento persistió, sin respuesta, mientras continuaban siguiendo al Salvador hacia lo desconocido. El descenso al abismo comenzó con una oscuridad que lo abarcaba todo, un vacío asfixiante que oprimía el alma misma del artista. Era una oscuridad como nunca antes habían experimentado, una que parecía tener sustancia, como si pudiera extenderse y envolver su espíritu. En el silencio surgieron débiles gritos, distantes al principio pero cada vez más fuertes. Estos no eran gritos ordinarios. Llevaban el peso de una angustia inconmensurable, un coro de voces llenas de arrepentimiento, ira y una pena implacable que atravesaba el corazón como una espada. El artista sintió que su espíritu se estremecía, sintiendo que se acercaban a algo más allá de la comprensión. El aire se volvió denso, pesado con una energía opresiva que parecía resonar con desesperación. Y entonces, emergiendo de la oscuridad, lo vieron, las puertas del infierno. Masiva e imponente, la estructura parecía un monumento a la desesperanza. Estaba forjado con un diseño siniestro que parecía vivo, su superficie palpitaba con sombras que se retorcían y retorcían como si fueran almas atrapadas en su interior. Las puertas tenían una inscripción grabada profundamente en el material sobrenatural. Aunque escritas en un idioma que el artista nunca había visto, las palabras resonaron con una claridad escalofriante en su corazón: abandonen la esperanza todos los que aquí entran. El peso de esas palabras fue casi insoportable. Llevaban una finalidad que golpeó el centro del ser del artista, un claro recordatorio de lo que representaba este lugar.
No era simplemente un destino sino un estado de separación eterna, un lugar donde la esperanza, la luz y la presencia de Dios estaban completamente ausentes. Cuando las puertas comenzaron a abrirse, un crujido ensordecedor resonó en el vacío, provocando escalofríos en el espíritu del artista. De la brecha cada vez más amplia surgió una oleada de calor, no el tipo de calidez que uno podría asociar con el fuego en la tierra, sino una fuerza viva y opresiva. Llevaba consigo el hedor a descomposición y los gritos de innumerables almas, cuyos lamentos alcanzaban un crescendo ensordecedor. El instinto del artista fue darse la vuelta, protegerse del horror que se desarrollaba ante ellos, pero no podían moverse. Y, sin embargo, en medio del caos, estaba Jesús. Su presencia fue un ancla, un marcado contraste con la desesperación que los rodeaba. Su luz, aunque suave, brillaba con una autoridad que la oscuridad no se atrevía a desafiar. Caminó adelante, imperturbable, con pasos decididos y firmes. Volviéndose hacia el artista, habló con voz tranquila pero autoritaria: «No tengas miedo». Esas palabras, aunque simples, tenían un poder profundo. No eran simplemente una tranquilidad, sino un mandato a confiar, a recordar que su presencia era suficiente para resistir incluso las profundidades del infierno. El artista se aferró a esas palabras, pero un temor abrumador seguía carcomiendo su espíritu. ¿Qué había más allá de esas puertas? ¿Qué horrores aguardaban en un reino donde ya no había esperanza? Mientras avanzaban, siguiendo a Jesús hacia el abismo, el calor se intensificó, envolviéndolos como un sudario asfixiante. Los gritos se hicieron más fuertes, más distintos. Cada voz transmitía una historia de decisiones tomadas, caminos tomados y oportunidades perdidas. Eran gritos de arrepentimiento, de angustia por los pecados no arrepentidos y las vidas desperdiciadas. El artista sintió el peso de estas voces, cada una de ellas un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios. El paisaje más allá de las puertas era de absoluto caos. Era un reino carente de orden, donde el suelo parecía moverse y retorcerse bajo sus pies. Ríos de fuego fundido serpenteaban a través de la oscuridad, proyectando un brillo infernal que iluminaba figuras en la distancia. No eran meras sombras, sino almas retorciéndose y contorsionadas, con expresiones de tormento eterno grabadas en sus rostros. Los ojos del artista se dirigieron a un enorme abismo, del que surgía el sonido de cadenas entrechocando y golpes pesados y rítmicos. Era como si el suelo mismo estuviera vivo, gimiendo bajo el peso del dolor que contenía. Cada paso adelante era una lucha, el aire estaba cargado de desesperación que amenazaba con consumir la resolución del artista. Pero Jesús siguió adelante, imperturbable, su luz atravesando la oscuridad como un faro de esperanza en un reino que de otro modo estaría desesperado. A medida que avanzaban, el artista comenzó a notar figuras al borde del abismo. Eran almas atormentadas, con sus formas retorcidas y rotas, pero su sufrimiento no era meramente físico. Era un tormento del espíritu, un vacío corrosivo que nunca podría llenarse. Sus gritos no eran solo de dolor sino de un arrepentimiento profundo y desgarrador. El artista sintió el peso de su dolor como si fuera propio, un recordatorio de las consecuencias eternas de alejarse de Dios. Una figura llamó la atención del artista, un alma que parecía tender la mano, no para rescatarla, sino en un intento inútil de agarrar algo que ya no estaba allí. Era como si estuvieran reviviendo su mayor error una y otra vez, el momento de su rechazo a Dios grabado en su ser.
El artista sintió una punzada de tristeza pero también un profundo sentimiento de asombro ante la justicia de todo aquello. Este no era un lugar de castigo arbitrario sino uno de verdad última, donde las consecuencias de las decisiones tomadas en la vida quedaban al descubierto. Jesús hizo una pausa, con la mirada fija en las almas que sufrían. Aunque su expresión permaneció serena, había tristeza en sus ojos, un dolor no de impotencia sino de amor no correspondido. El artista se dio cuenta de que incluso aquí, en las profundidades del infierno, su amor permanecía, aunque ya no podía llegar a quienes lo habían rechazado. Fue un recordatorio aleccionador de la gravedad del libre albedrío, del significado eterno de las decisiones tomadas en la vida. El espíritu del artista tembló mientras seguían a Jesús hacia lo más profundo del abismo. El calor, los gritos, la abrumadora desesperación, todo parecía demasiado para soportarlo. Y, sin embargo, había un propósito en este viaje, una razón por la que los habían traído aquí. ¿Cuál era esa razón? Seguía siendo un misterio, pero una cosa estaba clara, este era un lugar de verdad eterna, donde la realidad de la separación de Dios quedaba al descubierto en todo su horror. A medida que avanzaban, el artista no pudo evitar preguntarse, ¿qué más había para ver? ¿Qué verdades se revelarían en este lugar donde ya no había esperanza? El pensamiento permaneció, sin respuesta, mientras continuaba el viaje al corazón del infierno. El descenso al corazón mismo del tormento reveló una realidad más desgarradora de lo que la mente del artista podría haber concebido jamás. No era solo un lugar de sufrimiento caótico, transmitía una extraña sensación de orden, como si la agonía de cada alma hubiera sido meticulosamente elaborada. Aquí, el tormento no fue arbitrario sino profundamente personal, un reflejo de la vida vivida y de las decisiones tomadas. Las llamas, aunque ardían brillantes y calientes, no consumieron las almas que rodeaban. En cambio, infligieron una angustia eterna, un castigo que parecía excavar en la esencia de cada ser, sin salvar nada de su espíritu del dolor implacable. La mirada del artista se centró en una figura envuelta en cadenas. No se trataba del hierro de las prisiones terrenales, sino de cadenas de avaricia, que brillaban con un brillo cruel, como si se burlaran de la riqueza que el hombre había perseguido en vida. Luchó bajo su peso, arrastrándolos a través de una extensión árida que no ofrecía ningún alivio. Sus gritos eran una mezcla de agonía y desesperación, resonando en el desolado vacío. Este castigo no tuvo fin y el artista se dio cuenta de que no era meramente físico, era un tormento del alma, que lo obligaba a enfrentarse a la misma codicia que había consumido su corazón en vida. Cerca de allí, el artista notó otra alma, una mujer rodeada de espejos. Cada espejo reflejaba no la belleza que alguna vez había apreciado sino su forma decadente y rota. Su obsesión por la vanidad se había convertido en su prisión eterna. Los espejos parecían vivos, moviéndose y deformándose para garantizar que ella pudiera verse desde todos los ángulos, incapaz de escapar de la visión de su tormento. Sus gritos fueron un recordatorio inquietante del vacío que implica perseguir la perfección superficial, y la artista sintió una punzada de tristeza mezclada con pavor. Esto no fue simplemente un castigo, era un reflejo de las decisiones que había tomado, puestas al descubierto para la eternidad. El artista no pudo contener la pregunta que brotaba de su alma. ¿Por qué no se arrepienten?, susurraron, su voz temblaba tanto de miedo como de tristeza. Era una súplica desesperada por comprensión, una esperanza de que tal vez incluso en este lugar la redención fuera posible.
Jesús se volvió hacia el artista, con expresión sombría pero firme. Tuvieron su oportunidad en la vida, dijo, y su voz resonó con una autoridad que silenció incluso los gritos a su alrededor. Sus corazones se endurecieron y ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones. El artista sintió el peso de estas palabras, más pesado que el calor o la desesperación que las rodeaban. No fue una declaración de crueldad sino de justicia divina, un recordatorio de que el momento del arrepentimiento es ahora, en la vida dada por Dios. Las almas aquí no fueron víctimas de un destino aleatorio sino de sus propias decisiones, un testimonio escalofriante de la realidad del libre albedrío y las consecuencias eternas que conlleva. A medida que se adentraban en el abismo, el artista vio más escenas, cada una más desgarradora que la anterior. Un hombre que había ejercido el poder sin piedad en vida ahora se encontraba aplastado bajo el peso de un trono que se hacía más pesado con cada momento que pasaba. No podía abandonarlo ni descansar, ya que la carga lo presionaba contra el suelo ardiente. Sus gritos eran un lamento, no solo de dolor sino de arrepentimiento, un arrepentimiento que ya no podía alterar su destino. Más adelante, un alma vagaba sin rumbo, aferrándose a volutas de humo que se disipaban tan pronto como eran tocadas. Se trataba de una persona que había desperdiciado su vida en busca de placeres fugaces, siempre persiguiendo pero nunca encontrando satisfacción. Su tormento fue revivir ese vacío por toda la eternidad, rodeados de fantasmas de lo que habían buscado pero nunca alcanzado. El artista comenzó a sentirse abrumado por la magnitud del sufrimiento que tenía ante ellos. El tormento de cada alma estaba singularmente ligado a su vida terrenal, como si los mismos pecados que habían abrazado se hubieran convertido en sus captores eternos. Fue una comprensión escalofriante de que el infierno no era simplemente un castigo impuesto sino una consecuencia natural de una vida vivida separada de Dios. Las decisiones tomadas en la vida, los valores que se tenían y el rechazo de la gracia divina habían culminado en este lugar de separación eterna. Jesús caminó adelante, su presencia inquebrantable, su luz atravesando la oscuridad con una claridad que no ofrecía ilusiones. El artista lo siguió, aunque con pasos vacilantes y con el espíritu cargado por el peso de lo que presenciaban. Los gritos de los condenados resonaban en sus oídos, no solo como un recordatorio del sufrimiento aquí sino como un llamado a recordar la urgencia de las decisiones de la vida. Al pasar por otra cámara, el artista vio un vasto pozo lleno de almas que se elevaban hacia arriba, aferrando con sus manos una luz invisible. Sus rostros estaban grabados con desesperación, pero no importaba que tan alto alcanzaran, no podían escapar del pozo. Sus gritos estaban llenos de anhelo, no de liberación sino de la presencia de Dios que habían rechazado. Fue un tormento de ausencia, la eterna realización de lo que habían perdido. Al artista le dolía el corazón con un dolor que las palabras no podían expresar. La profundidad del tormento aquí no estaba solo en el dolor sino también en la comprensión. Estas almas ahora sabían la verdad, pero era una verdad sobre la cual ya no podían actuar. Su oportunidad de redención había pasado y lo que quedaba era una separación eterna, un estado de ser que desafiaba la comprensión. ¿No hay esperanza para ellos?, preguntó el artista, su voz apenas audible entre la cacofonía de gritos. Jesús no respondió de inmediato. Su silencio fue profundo, reflejo de la gravedad de la cuestión. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron suaves pero inflexibles. Se les dio esperanza en la vida. Se ofreció mi gracia, pero se alejaron. Este es el resultado de su elección.
El artista sintió una profunda sensación de asombro y miedo, una comprensión de la magnitud de la justicia de Dios. Este no era un lugar de castigo arbitrario sino un ámbito donde la verdad de la vida de uno quedaba al descubierto, donde las consecuencias de rechazar el amor y la gracia de Dios se realizaban plenamente. Cada paso más hacia las profundidades revelaba más de esta verdad. El artista podía verlo ahora, entretejido en cada grito, cada llama y cada sombra. El infierno no era solo un lugar de tormento, fue la separación definitiva de Dios, el resultado final e irrevocable de una vida vivida aparte de Él. Era un lugar donde las consecuencias del pecado ya no estaban veladas, donde el peso de cada elección se sentía en su totalidad. El artista siguió caminando, con el corazón pesado al saber lo que estaba presenciando. Podían sentir la presencia de Jesús a su lado, su luz un recordatorio constante de la esperanza que todavía existía en el mundo de arriba. Este viaje no fue solo una visión de tormento sino un llamado a comprender la urgencia de las decisiones de la vida, la importancia del arrepentimiento y la justicia inquebrantable de Dios. Aquí, en las profundidades del tormento, el artista comenzó a ver no solo el sufrimiento de los condenados sino también la santidad de aquel que estaba a su lado. Su presencia fue un recordatorio de que, incluso ante una desesperación tan inimaginable, su luz permaneció constante, un faro para aquellos que decidieron seguirla. El artista sabía ahora, con una claridad que nunca podría olvidar, que las decisiones tomadas en la vida tenían un peso eterno y que la gracia de Dios no era algo que debiera tomarse a la ligera. El Valle de los Olvidados se extendía ante el artista como una interminable extensión de dolor, envuelto en una niebla gris y sombría que parecía aferrarse al tejido mismo de la existencia. A diferencia del tormento de fuego presenciado antes, este lugar estaba marcado por una inquietante quietud. Ningún grito atravesó el aire pesado, ningún lamento reverberó en el vacío. En cambio, el silencio fue profundo, opresivo e inquietante. Era un silencio que hablaba de una desesperación más allá de las palabras, un vacío donde incluso los ecos de la esperanza habían sido tragados por completo. Las almas aquí estaban esparcidas por el paisaje árido, cada una aislada, atrapada en una soledad que desafiaba la comprensión. Se sentaban o deambulaban sin rumbo fijo, con sus formas sombrías e indistintas, como si la esencia misma de su ser hubiera comenzado a desvanecerse. Estas no eran las almas de aquellos que habían ignorado la verdad de Dios, sino de aquellos que la habían conocido íntimamente y habían decidido alejarse. Su tormento no era de fuego o cadenas, sino de un anhelo tan profundo e insatisfecho que parecía desgarrar el centro de su existencia. Mientras el artista contemplaba esta escena desolada, su corazón se llenó de un dolor que parecía casi insoportable. Este no era un tormento del cuerpo sino del espíritu, una separación eterna del Creador que los había formado con amor. El aire estaba cargado de una palpable sensación de arrepentimiento, una silenciosa angustia que susurraba lo que podría haber sido. El artista podía sentirlo en la misma atmósfera, un peso presionando su alma, asfixiante en su intensidad. Jesús estaba al lado del artista, su presencia radiante incluso en la opresiva oscuridad. Su expresión era de profunda tristeza, pero su voz transmitía la autoridad inquebrantable de la verdad. Esto, dijo, señalando el valle, es el peso de la separación de Dios. Estas almas anhelan la presencia de su Creador, pero nunca más la sentirán. Las palabras golpearon al artista como un trueno, reverberando en su mente y corazón. La profundidad de su significado era casi insoportable.
Por primera vez, el artista comprendió verdaderamente lo que significaba estar separado del amor de Dios. No simplemente como un concepto abstracto, sino como una realidad tan devastadora que trascendía todas las demás formas de sufrimiento. El anhelo de estas almas no era escapar o aliviarse, sino la presencia de aquel a quien habían rechazado. Era un dolor eterno, un vacío que nunca podría llenarse. El artista notó que las almas en el valle no gritaban ni suplicaban misericordia. Su silencio no era de aceptación sino de desesperación tan profunda que les había robado la voz. Algunos se aferraban al suelo como si intentaran anclarse a algo sólido, mientras que otros se adentraban en la niebla, con las manos temblando con la inútil esperanza de poder tocar la presencia divina que habían abandonado. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La distancia entre ellos y Dios era absoluta, un abismo insalvable que resonaba en las decisiones que habían tomado. Un alma llamó la atención del artista, una figura arrodillada en el polvo, con el rostro oscurecido pero la postura cargada de arrepentimiento. El artista se sintió obligado a acercarse, pero una fuerza invisible los detuvo. Era como si la propia naturaleza del valle prohibiera cualquier intrusión, cualquier conexión. El aislamiento aquí era absoluto, cada alma atrapada no solo en el valle sino dentro de sí misma, sus pensamientos, sus recuerdos y su anhelo interminable. La niebla parecía moverse y arremolinarse, revelando destellos de escenas de las vidas que habían vivido estas almas. El artista vio momentos de gracia extendidos pero ignorados, oportunidades de arrepentimiento dejadas de lado y el suave llamado del amor de Dios encontrado con indiferencia o rechazo total. Cada escena era un testimonio de las decisiones que habían llevado a estas almas a este lugar. No es que hubieran sido condenados sin causa, habían elegido esta separación, paso a paso, decisión tras decisión. El artista se volvió hacia Jesús con la voz temblorosa de emoción. ¿No hay esperanza para ellos?, preguntó, su voz apenas audible entre la cacofonía de gritos. Jesús no respondió de inmediato. Su silencio fue profundo, reflejo de la gravedad de la cuestión. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron suaves pero inflexibles. Se les dio esperanza en la vida. Se ofreció mi gracia, pero se alejaron. Este es el resultado de su elección. La finalidad de sus palabras cubrió al artista como un pesado sudario. Esta fue la consecuencia última del libre albedrío, un regalo dado por Dios, que permite a sus creaciones elegirlo o rechazarlo. El Valle de los Olvidados no era simplemente un lugar de castigo sino un espejo que reflejaba el peso eterno de esas decisiones. Fue un testimonio de la santidad y la justicia de Dios, cuyo amor se ofrece gratuitamente pero también debe recibirse gratuitamente. Mientras el artista continuaba observando, notaron que la niebla gris parecía palpitar débilmente, como si llevara los ecos de los pensamientos de las almas. Los susurros de arrepentimiento eran casi audibles, no pronunciados en voz alta sino sentidos en la atmósfera misma. Cada alma parecía revivir los momentos en que se habían alejado de la verdad de Dios, y el peso de esas decisiones las oprimía como una carga eterna. El corazón del artista se rompió de nuevo al darse cuenta de que el mayor tormento del valle no lo infligían fuerzas externas sino que venían de dentro. Las almas aquí estaban aprisionadas por sus propios recuerdos, sus propias elecciones, su propio rechazo de lo divino. Fue un sufrimiento tan profundo y personal que desafiaba toda descripción. Jesús comenzó a avanzar y el artista lo siguió de mala gana, con sus pasos pesados por el dolor de lo que habían presenciado.
El valle se extendía interminablemente, su extensión era un sombrío recordatorio de las innumerables almas que habían elegido la separación antes que la salvación. Sin embargo, incluso en medio de esta desesperación, el artista sintió un profundo sentido de la santidad y la justicia de Dios. Este lugar no era un reflejo de su crueldad sino de su justicia, una justicia que honraba el libre albedrío que él había otorgado a su creación. Cuando llegaron al borde del valle, el artista se volvió para echar una última mirada. La niebla pareció cerrarse, oscureciendo las figuras y el paisaje árido. El silencio persistió, un eco inquietante que quedaría grabado en la memoria del artista para siempre. Este era el Valle de los Olvidados, un lugar de separación eterna, un testimonio de la gravedad de rechazar el amor de Dios. Y mientras el artista seguía a Jesús lejos del valle, su corazón llevaba no solo el dolor de lo que habían visto sino también una comprensión renovada de la importancia de elegir la gracia de Dios mientras aún se ofrece. Porque en presencia del Creador hay plenitud de gozo, pero fuera de él, solo hay vacío, un vacío sin fin que ningún alma jamás debió soportar. Los momentos finales del desgarrador viaje del artista conllevaron una urgencia que presionó contra su espíritu como una marea implacable. Mientras el abismo se cernía ante ellos, Jesús se volvió, con su mirada firme e inquebrantable, señalando una frágil estructura que parecía flotar entre las profundidades sombrías y un horizonte distante lleno de luz. Era un puente, pero no como cualquier construcción terrenal. Estrechas y delicadas, sus tablas parecían tejidas con hilos de oro, brillando débilmente, como iluminadas por un fuego interior. Al verlo, un escalofrío recorrió el alma del artista. Dijo Jesús, con su voz resonando con poder y ternura, es el camino de la redención. Es el camino de regreso a mí, la salida de la desesperación. Es estrecho, difícil y, a menudo, invisible para quienes se niegan a buscarlo. Sin embargo, existe para todos los que realmente lo desean. Pocos lo encuentran, pero para aquellos que lo encuentran, es el puente hacia la vida eterna. El artista miró fijamente el puente, su corazón latía con una mezcla de esperanza y temor. La estructura se balanceó suavemente como si respondiera a fuerzas invisibles, pero se mantuvo firme. Debajo, el abismo se abría amplio y oscuro, y sus profundidades parecían palpitar con el peso de penas indecibles. Los gritos del interior se atenuaron aquí, amortiguados por la distancia pero nunca silenciados por completo. El artista se dio cuenta de que el puente estaba suspendido sobre el borde mismo del Valle de los Olvidados, un límite entre la separación eterna y la promesa de redención. Una profunda comprensión comenzó a echar raíces en el corazón del artista. Este puente, por frágil que pareciera, era la encarnación de la misericordia y la gracia de Dios. Fue la ofrenda extendida a toda la humanidad, una oportunidad para pasar de la desesperación a la esperanza, del pecado a la salvación. Sin embargo, el camino no fue fácil. Su estrechez hablaba de la disciplina requerida, del enfoque inquebrantable necesario para recorrerlo. Exigía humildad, arrepentimiento y un corazón completamente entregado a la voluntad de Dios. Al mirar más de cerca, el artista vio figuras que intentaban atravesar el puente. Algunos dieron un paso adelante vacilante, con el rostro marcado por el miedo y la incertidumbre. Otros se movían con firme resolución, con los ojos fijos en la luz que había delante. Pero hubo quienes dudaron al borde del abismo, con los pies firmemente plantados en el suelo de la duda y la rebelión. Intentaron alcanzar el puente,
pero algo los detuvo, un peso que parecían incapaces o no querían soltar. Fue entonces cuando el artista comprendió, el puente no se podía cruzar cargado con las cadenas del pecado y el orgullo. Solo aquellos que estén dispuestos a dejarse llevar, a confiar plenamente en la gracia de Dios, podrían dar el primer paso. Jesús habló de nuevo, su tono grave pero lleno de esperanza. Esta es la elección que se le da a cada alma. Cada uno debe decidir si sigue el camino estrecho o permanece en las sombras. No es un viaje fácil, pero lo he recorrido antes que ellos. Mi sacrificio ha abierto el camino, pero ellos deben elegir seguirlo. Los ojos del artista se llenaron de lágrimas cuando el peso de estas palabras se hundió profundamente en su espíritu. Esta visión no fue simplemente una revelación sino un llamado a la acción. Fue una comisión divina, un encargo de regresar al mundo y compartir lo que habían visto. El artista se dio cuenta de que el viaje a través de estos reinos no era solo una advertencia para quienes pudieran extraviarse, sino también un faro de esperanza para quienes buscaban la redención. Era un mensaje que había que proclamar, una verdad que no podía silenciarse. A lo lejos, se desarrolló una escena final, un grupo de personas de pie al borde del abismo. Sus figuras estaban iluminadas por una luz tenue y parpadeante, y sus rostros estaban llenos de una mezcla de anhelo y miedo. Estaban al borde del abismo, atrapados en un momento de decisión. El artista podía sentir su lucha, la batalla interna que se libraba dentro de sus almas. Algunos alcanzaron el puente, con las manos temblando por el esfuerzo. Otros se dieron la vuelta y se refugiaron en las sombras, con los rostros endurecidos por la resolución. Sus elecciones, sus acciones y su fe determinarían su destino. La imagen se grabó en la mente del artista, un conmovedor recordatorio del frágil equilibrio entre la salvación y la condenación. Al artista le dolía el corazón por aquellos que dudaban, por aquellos que se alejaban. Anhelaban acercarse, rogarles que dieran el paso, que confiaran en aquel que había abierto el camino. Pero sabían que no podían tomar la decisión por ellos. Era una decisión que cada alma debía tomar por sí misma, un viaje que solo ellas podían emprender. Cuando la visión comenzó a desvanecerse, Jesús se volvió hacia el artista por última vez. Su expresión era solemne y llena de amor, un reflejo de su infinita compasión por la humanidad. Ve, dijo, su voz era una orden y una súplica. Cuéntales lo que has visto. Adviértales del peligro, pero también muéstrales la esperanza. Hágales saber que el puente existe, que la redención es posible para todos los que lo buscan con corazón sincero. Mi gracia es suficiente, pero deben elegir recibirla. El artista sintió que su espíritu comenzaba a ascender, arrastrado hacia el reino terrenal. Las imágenes y los sonidos del abismo se volvieron distantes, reemplazados por el mundo familiar que habían conocido antes. Sin embargo, su corazón cambió para siempre, cargado con el peso del mensaje que se les había encomendado compartir. Sabían que su vida nunca volvería a ser la misma, que este encuentro divino daría forma a cada palabra que pronunciaran, cada pincelada, cada paso que dieran. La visión del puente permaneció viva en la mente del artista, un símbolo de esperanza en medio de la desesperación, un testimonio de la misericordia y el amor infinitos de Dios. Sabían que el camino de la redención no era solo para aquellos que habían visto las profundidades sino para todos los que caminaban sobre la tierra, para todos los que buscaban la luz. Era un mensaje que llevarían consigo siempre, un faro para aquellos que todavía buscan,
todavía luchan, todavía están al borde del abismo. El artista despertó, cambiado para siempre. La visión del infierno no fue simplemente una pesadilla sino una revelación divina. A través de este viaje, Jesús le mostró al artista la realidad de la separación eterna de Dios y la importancia de vivir una vida arraigada en la fe y el arrepentimiento. La lección es clara, el infierno no es solo un concepto distante y abstracto. Es una realidad reservada para quienes rechazan el amor de Dios. Sin embargo, incluso frente a esta aterradora verdad, hay esperanza. Jesús ofrece el camino a la redención, un puente que cualquiera puede cruzar si decide seguirlo. Esta historia sirve tanto de advertencia como de invitación. Ignorarlo es correr el riesgo de una separación eterna. Abrazarlo es encontrar la vida eterna. ¿Qué elección harás?